en plena noche, sobrevolando el espacio aéreo ruso, las alarmas comenzaron a sonar en una estación de radar que se suponía no era vulnerable. Minutos después, drones ucranianos se colaron por una brecha que el Kremlin ni siquiera sabía que existía, dirigiéndose directamente a la red de alerta temprana rusa. Lo que sucedió a continuación expondría una de las debilidades más vigiladas de Moscú. Aparecieron en el radar durante menos de 3 segundos. Retornos pequeños y erráticos que la mayoría de los operadores habrían descartado como confusos. Pero a las 2:47 hora local, una lancha patrullera rusa frente a la costa de Crimea detectó algo que no debería haber estado allí. Múltiples objetos en rápido movimiento que se dirigían directamente hacia una de las zonas de defensa aérea mejor protegidas de la región del Mar Negro. En cuestión de minutos, esos débiles ecos expondrían una falla oculta en las profundidades de todo el sistema de defensa aérea ruso. Una debilidad que Ucrania estaba a punto de explotar con precisión quirúrgica. Los operadores a bordo del buque observaron el parpadeo de la señal de radar a medida que se acercaban las primeras pistas. La señal era inestable, estable, intermitente. Pero fue suficiente para activar una alerta de alta prioridad. Los controladores ordenaron una intercepción inmediata. 5 misiles tierra-aire se lanzaron en rápida sucesión, surcando el cielo nocturno. Armas de precisión valoradas en 30 millones de rublos dispararon contra lo que parecían misiles de crucero. Pero al disiparse el humo, los objetivos seguían allí, pequeños, estables y completamente ilesos. Los drones FP-5 ucranianos acababan de cruzar el espacio aéreo de Crimea, y ninguna de las multimillonarias defensas rusas, valoradas en rublos, había logrado detenerlos. Su objetivo era el monte Petri, uno de los radares más importantes del sur de Crimea, un puesto de mando que constituía la columna vertebral de la cobertura de defensa aérea rusa en toda la península. Si Ucrania lograba cegarlo, todas las baterías S-400 de la región quedarían prácticamente inutilizadas. Pero para alcanzarlo, los drones primero tuvieron que superar un conjunto de defensas, que en teoría deberían haber imposibilitado tal ataque. Por debajo de los drones que se aproximaban, un sistema Pantsir S-1 giró su antena de radar, intentando fijar la trayectoria del enjambre entrante. El Pantsir no era una reliquia obsoleta. Era una de las plataformas de defensa puntual más modernas de Rusia, diseñada específicamente para derribar misiles y drones a baja altura. Sin embargo, su operador se enfrentaba a un problema que los manuales de entrenamiento nunca abordaban. Segundos antes, había lanzado múltiples misiles, cada uno guiado por el haz de control de fuego del radar, y ninguno había impactado. Ahora su única opción era cambiar a los cañones automáticos gemelos de 30 milímetros del sistema, llenando el cielo de fuego trazador. Los proyectiles trazaron un arco en la noche, brillantes rayos que atravesaban la oscuridad, y fallaron por completo. La razón residía en la física. Los drones ucranianos volaban perpendiculares al haz del radar a exactamente 50 metros de altitud. Esa trayectoria de vuelo los colocaba dentro de lo que los especialistas en radar llaman la muesca Doppler. Dado que el radar no solo detecta la posición, sino también la velocidad relativa al receptor, cualquier objeto que se mueva directamente lateralmente a través del haz del radar genera un desplazamiento Doppler casi nulo. Para la computadora del radar, los drones parecían inmóviles, indistinguibles de la interferencia del terreno. El sistema los filtró automáticamente. El problema se agravó cuando la energía del radar rebotó en el mar, creando objetivos fantasma reflejados bajo cada dron. La computadora intentó promediar ambos reflejos, indicando al sistema de guía que apuntara entre ellos al vacío. Las espoletas de proximidad se calibraron para detonar cerca de un objeto con al menos medio metro cuadrado de reflejo de radar. No encontraron nada sólido que disparar. Estos drones devolvieron menos de la centésima parte de esa señal. Los misiles, literalmente, no pudieron reconocerlos como objetivos válidos. Aparecieron más drones en la señal térmica. Múltiples trayectorias de vuelo convergían desde diferentes direcciones. Un enjambre mecánico se acercaba a la montaña. El Pantsir los rastreó brevemente, pero su envolvente de ataque le jugó en contra. Sus misiles requerían 1,5 kilómetros de distancia de vuelo para armarse. Y con la velocidad de acercamiento del dron de aproximadamente 40 metros por segundo, el operador solo tenía 12 segundos desde la primera detección hasta el contacto visual. 12 segundos para identificar, apuntar, fijar y disparar a objetivos que su sistema nunca fue diseñado para detectar.
Las redes de radio rusas estallaron en caos. Los centros de control exigieron actualizaciones. Los operadores gritaban sobre fallos en los misiles, sobre objetivos invisibles, sobre sistemas que se negaban a apuntar. En cuestión de minutos, quedó claro que estas no eran las amenazas para las que la doctrina rusa se había preparado. No eran bombarderos furtivos ni misiles de crucero. Eran pequeños drones eléctricos, que se movían demasiado lentos e irregulares para que los sistemas los clasificaran como amenazas, pero lo suficientemente rápidos como para superar las defensas diseñadas para aeronaves. A las 02:50 horas, el primer dron corrigió su rumbo y se alineó en una de las estructuras abovedadas que coronaban el monte Ipetri. Bajo esas cúpulas se encontraban radares valorados en cientos de millones de dólares. Activos estratégicos capaces de rastrear misiles balísticos y monitorear los cielos de todo el Mar Negro. Sus carcasas reforzadas estaban diseñadas para resistir bombas de 900 kilos, lanzadas desde 9.100 metros de altura. Pero nadie había probado nunca su rendimiento contra un dron que portaba una carga hueca apenas más grande que un plato. Mientras tanto, se envió una llamada a las bases aéreas cercanas. En cuestión de minutos, un caza Su-30SM estaba en el aire, volando hacia la montaña. El avión bimotor, la respuesta rusa al F-15 estadounidense, estaba equipado con motores de empuje vectorial y un avanzado sistema de radar BARS, que supuestamente rastreaba objetos pequeños a gran distancia. Pero a medida que el piloto se acercaba a la zona de combate, su pantalla se llenaba de señales parpadeantes. Los drones aparecían en un barrido de radar y desaparecían en el siguiente. El sistema necesitaba 5 señales consistentes para confirmar un seguimiento. En el mejor de los casos, obtenía 2 o 3. Por debajo de ese umbral, el radar simplemente descartaba los datos como ruido. Ese umbral de ruido, el nivel base de interferencia electromagnética que todo sistema de radar produce naturalmente, estaba absorbiendo por completo al dron. Su señal de radar era más pequeña que la de un pájaro, y sus superficies reflectantes eran compuestos dispersos que difundían la energía del radar en lugar de devolverla limpiamente. El radar del VAR no pudo fijarlos el tiempo suficiente para crear un archivo de seguimiento, lo que obligó al piloto a confiar en la orientación visual. Disparó de todos modos. Un misil R-73 termoguiado se adentraba en la noche. El lanzamiento costó otros 20 millones de rublos. La cámara térmica a bordo del dron registró todo el combate. El misil se acercó rápidamente, su cabezal buscador escaneando en busca de calor, y luego viró en el último segundo. El R-73 fue diseñado para apuntar a motores a reacción, produciendo temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. El motor eléctrico del dron funcionaba a unos 50. El buscador infrarrojo no pudo verlo hasta que estuvo a menos de 500 metros, momento en el que se movía demasiado rápido para maniobrar con eficacia. El piloto disparó una y otra vez. Cada misil fue rastreado por un momento antes de perder la suerte. Incluso tirando 40 gramos a Mach 2,5, el radio de giro del misil se mantuvo por encima de medio kilómetro. Contra objetivos que cambiaban de dirección cada pocos segundos. Era inútil. Para cuando el piloto había gastado 4 misiles y cientos de proyectiles de cañón de 30 milímetros, los drones ya estaban dentro del perímetro de la montaña. Ni un solo impacto. Su radar aún mostraba contactos erráticos, pero aparecían nuevos desde algún lugar sin sentido. A 10 kilómetros de la costa, en mar abierto, de repente se materializaron más rastros. Los datos indicaban nuevos lanzamientos desde el nivel del mar dentro de lo que debería haber sido una cobertura de radar clara. La comprensión llegó demasiado tarde. El radar ruso Podlyok K-1 en el monte Ipatri podía detectar aeronaves de gran altitud a distancias de hasta 300 kilómetros. Pero tenía una limitación que ningún parche de software podía. Geometría F. Ubicado a aproximadamente 1100 metros de altitud con un ángulo de depresión mínimo de 2 grados, el radar físicamente no podía detectar nada por debajo de los 43 metros de altitud en un radio de 10 kilómetros de la costa. Esa zona ciega creada simplemente por la curvatura de la Tierra y la posición del radar se acababa de convertir en el corredor de lanzamiento de Ucrania. Las pequeñas embarcaciones sin tripulación que flotaban allí, casi invisibles contra el mar, eran en realidad plataformas de retransmisión y lanzamiento de drones. Parte del cada vez más sofisticado programa Ursula Unmanned Surface Vehicle de Ucrania. Estas embarcaciones habían estado estacionadas frente a Crimea durante horas, camufladas como tráfico civil. Moviéndose a menos de 15 nudos,
cayeron bajo los filtros de radar programados para ignorar el ruido superficial de movimiento lento. Cada embarcación transportaba múltiples drones FPV en altos mástiles de comunicaciones conectados a terminales seguras Starlink. Operadores a cientos de kilómetros de distancia, posiblemente en Odessa, enviaron señales de control cifradas a las lanchas de retransmisión, que a su vez transmitieron comandos de radio locales a los drones. Las señales de video regresaron por la misma ruta, lo que permitió un control en tiempo real con una latencia prácticamente nula. Este sistema de retransmisión permitió a Ucrania llevar a cabo ataques complejos, mucho más allá del alcance de radio directo. En lugar de depender de una única señal de larga distancia, fácilmente interferida o bloqueada por el terreno, las lanchas actuaron como nodos de red flotantes, extendiendo la cobertura a las profundidades del territorio ocupado por Rusia. Con tan solo entre 3 y 5 repetidores de este tipo, las fuerzas ucranianas pudieron coordinar docenas de ataques simultáneos con drones en la península de Crimea, manteniendo a los operadores humanos fuera de su alcance. Al acercarse el amanecer, las lanchas de retransmisión comenzaron a lanzar una segunda oleada. Decenas de drones se alzaron con la luz del amanecer, dispersándose por el mar antes de converger en el monte Ipetri. No formaron formaciones de ataque predecibles. En cambio, volaron siguiendo rutas aleatorias, mezclándose con el ruido del radar hasta su aproximación final. Los radares costeros rusos, preprogramados para ignorar el tráfico marítimo a baja velocidad, no detectaron a los buques como amenazas para todos los sistemas automatizados. Al explorar el Mar Negro esa mañana, estos eran solo barcos de pesca. A las 2:59, los primeros drones alcanzaron sus objetivos. El radar de tabla de quesos 96 L6E, responsable de proporcionar datos de adquisición de objetivos a las baterías de misiles tierra-aire S-400, fue el primero en funcionar. Una carga hueca detonó contra su conjunto de antenas, enviando un chorro de cobre fundido a través de la electrónica sensible a 8 km por segundo. Los circuitos se vaporizaron instantáneamente. El radar, que podía rastrear 100 objetivos a la vez, era ahora poco más que metal en llamas. Segundos después, otra cúpula, el radar Nevo-M, recibió un impacto directo. El sistema Nevo era uno de los activos de alerta temprana más avanzados de Rusia. Diseñado para detectar aeronaves furtivas utilizando bandas VHF de longitud de onda larga, constituía el núcleo de la capacidad antifurtiva de Rusia, teóricamente capaz de detectar un F-35 a 600 km. Sin él, todas las baterías de defensa aérea en Crimea perdieron la capacidad de ver más allá de los 40 kilómetros. En términos prácticos, estaban a ciegas. Drones adicionales se estrellaron contra el conjunto de radar de baja altitud Podliat K1, cortando la pieza final de la red defensiva. El Podliat era crucial para detectar misiles de crucero de vuelo bajo o drones que rozaban el terreno. El tipo exacto de amenaza que ahora destrozaba las defensas rusas. A los pocos segundos del impacto, las secciones de su transmisor quedaron envueltas en fuego. Toda la cobertura de baja altitud de Crimea desapareció de las pantallas rusas. A 3 kilómetros de distancia, una lancha de desembarco rusa BK-16 intentó intervenir. Su tripulación abrió fuego con ametralladoras pesadas y cañones automáticos, tratando de interceptar a los drones en pleno vuelo. Pero su radar de navegación no estaba diseñado para calcular trayectorias balísticas. La tripulación estaba disparando a ciegas. Un dron impactó la proa del buque, detonando al contacto y destruyendo la cubierta delantera. La alimentación térmica se corta a estática. De vuelta en el monte Ipetri, se desató el caos. Con la red de radar destruida, las baterías S-400 que rodeaban Crimea ya no podían coordinar sus secuencias de ataque. Los misiles de largo alcance del sistema dependían de datos de seguimiento externos de radares de gran altitud y VHF. Sin estos, su alcance se limitaba a lo que su radar de a bordo podía ver, aproximadamente 40 kilómetros. En la práctica, su área de ataque efectiva se había reducido en más del 90%. Momentos después, el propio búnker de mando fue alcanzado. El puesto de mando de Ipetri albergaba servidores, comunicaciones cifradas y nodos de control para toda la red de defensa aérea del oeste de Crimea. Un último dron impactó la entrada reforzada, forzando la puerta y detonando en el interior. Se desató un incendio, seguido de explosiones secundarias al quemarse las reservas de combustible y la munición. En cuestión de minutos, toda la estructura quedó envuelta en llamas. La red de coordinación de defensa aérea que antaño controlaba los cielos de Crimea dejó de existir. Para cuando salió el sol sobre la península, las fuerzas rusas habían perdido casi todos los radares principales en Crimea Occidental.
Los conjuntos de misiles 96L, 6E, Nebo M y Podliat K1, valorados en conjunto en cientos de millones de dólares, quedaron reducidos a escombros. El piloto del Su-30 regresó a la base sin ninguna baja confirmada. Las tripulaciones del Pantsir S-1 informaron que no hubo intercepciones con munición gastada. En tan solo 20 minutos, un segmento completo del sistema integrado de defensa aérea ruso quedó inutilizado por drones de menos de $1,000 cada uno. El ataque demostró más que la creciente sofisticación técnica de Ucrania. Reveló las debilidades estructurales inherentes a la doctrina de defensa aérea rusa, la dependencia de sistemas de radar optimizados para amenazas convencionales y la subestimación de objetivos pequeños y poco observables que operan fuera de los límites de combate tradicionales. También demostró cómo la innovación ucraniana, que combina electrónica de consumo, tácticas asimétricas y comunicaciones en red, podía derrotar a los sistemas diseñados para detener las armas más avanzadas del mundo. En términos puramente militares, este fue uno de los ataques electrónicos y cinéticos más efectivos de la guerra. Al destruir esos radares, Ucrania no solo desvió la atención del cielo de Crimea, sino que abrió corredores para futuras operaciones, tanto tripuladas como no tripuladas. Por primera vez en años, el espacio aéreo occidental del Mar Negro era transparente desde los centros de mando de Odessa. La respuesta rusa llegaría más tarde. Nuevos despliegues de radar reforzaron los puestos de mando y se implementaron más contramedidas electrónicas. Pero el daño ya estaba hecho. El mito de las defensas impenetrables se había desmoronado gracias a un puñado de drones que volaron apenas por encima de las olas durante unos minutos antes del amanecer. La física, el ingenio y la audacia habían reescrito el equilibrio del Mar Negro. Y cuando el humo se disipó sobre el monte Ipetri, los defensores de Crimea finalmente vieron lo que realmente los había golpeado. No eran bombarderos furtivos ni misiles, sino pequeñas máquinas improvisadas alimentadas por baterías de portátiles y controladas mediante relés flotantes. El futuro de la guerra acababa de llegar, silencioso, barato e imparable.